Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La Organización de Estados Americanos, la OEA, recomendó no replicar en ningún otro país de la región el modelo de selección por voto popular de jueces que México aplicó en la elección del domingo pasado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno seguirá insistiendo en la demanda contra las distribuidoras y vendedoras de armas de Estados Unidos. Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron a levantar su plantón que mantienen desde hace 3 semanas en el Zócalo de la Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación repudia los actos violentos y vandálicos que se registraron durante la marcha que se llevaron a cabo maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre Paseo de la Reforma. El Instituto Nacional Electoral terminó el conteo de actas correspondientes al Tribunal de Disciplina Judicial, quedando a la cabeza de las votaciones Celia Maya García, con poco más de 5 millones de votos. Una tragedia ocurrió en el municipio de Otumba, en el Estado de México, debido a que 6 presuntos huachicoleros murieron sepultados al registrarse un derrumbe en los momentos en que cavaban un túnel para ordeñar ductos de petróleos mexicanos. La Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión festejará el Día de la Libertad de Expresión en México. Policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de aparente droga en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. El detenido cuenta con 3 ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México por los delitos de robo y contra la salud. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 6 de junio del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. La Organización de Estados Americanos, la OEA, recomendó no replicar en ningún otro país de la región el modelo de selección por voto popular de jueces que México aplicó en la elección del domingo pasado. En su informe preliminar sobre la elección judicial, la organización regional subrayó que la ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia, o si por el contrario acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del poder judicial. Las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual,
a partir de un debate verdaderamente plural y sobre todo con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo. Dicho lo anterior, la misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región, destaca el informe de la misión que participó como observadora en el proceso. Además, manifiesta preocupación por el bajo nivel de participación de la ciudadanía. De acuerdo con los datos disponibles al momento de la elaboración del informe, la participación para la elección era de aproximadamente 13.1%. Se trata de uno de los niveles más bajos de participación en la región para el proceso electoral. Asimismo, se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados, destaca el informe. Consideró que se trató de un proceso electoral sumamente complejo y polarizante, por lo que el análisis de esta primera experiencia deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejora. La misión observó que este proceso se llevó a cabo en un plazo muy breve, en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de legitimidad. Añade, la misión, además, tomó nota de que organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresaron sus preocupaciones sobre la competitividad de la reforma judicial con los estándares internacionales de independencia judicial. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno seguirá insistiendo en la demanda contra las distribuidoras y vendedoras de armas en Estados Unidos, aún con el fallo de la Corte de ese país que desestimó las demandas de México contra las empresas de armas de Estados Unidos. Durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que aún con el fallo contra México en la demanda contra productoras de armas, hay otra pendiente contra las distribuidoras armamentistas. Queda otra demanda pendiente. Esta era contra los productores de armas. Queda otra demanda que es contra las dos distribuidoras y las que venden las armas. Entonces, vamos a seguir insistiendo con el cuerpo de abogados que está asesorando esta demanda, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y es que ayer la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la demanda de México contra las empresas de armas estadounidenses, luego de que el gobierno federal la señaló de favorecer el tráfico ilegal de armas que nutren la capacidad operativa de los cárteles de la droga. Pues bueno, sin embargo, dice que su fallo de la Corte Suprema consideró que las acusaciones no se pudieron resolver y anuló la sentencia del Tribunal Inferior que había permitido la continuidad de la demanda que se originó en el 2021 en el Tribunal de Boston. Una tragedia ocurrió en el municipio de Otumba, en el Estado de México, debido a que 6 presuntos huachicoleros murieron sepultados al registrarse un derrumbe en los momentos en que cavaban un túnel para ordeñar ductos de petróleos mexicanos. El accidente ocurrió a una zona de huertas de nopal y cultivos de maíz a unos 600 metros del centro de la comunidad. Tras el colapso, vecinos utilizaron una camioneta con altavoces para alertar a la población y solicitar ayuda en las labores de rescate. Pero mire, para ampliarnos la información tenemos en la línea telefónica al compañero reportero Álvaro Velázquez. Álvaro, buenas tardes. Platícanos cómo está esta situación de esta tragedia allá en Otumba, en el Estado de México. ¿Qué tal, Noel? Buenas tardes a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, como tú bien lo comentas, Noel, la noche de ayer, ahí en la comunidad de Cuautlochingo, en el municipio de Otumba,
6 presuntos guachicoleros perdieron la vida sepultados luego de que un túnel que habían construido para acarrear el combustible robado se derrumbó. Este incidente, no quiero comentarte que trajo como consecuencia un enfrentamiento entre las autoridades policíacas y pobladores de la zona, pues estos últimos se negaban a que el Ministerio Público, peritos y policías realizaran su trabajo y rescataran los cuerpos de estos 6 presuntos guachicoleros, pues argumentaban que ellos mismos los iban a rescatar y que les darían y que los sepultarían bajo sus costumbres. Según ellos, no dejaban que el Ministerio Público ni ninguna autoridad metiera mano. Esto trajo como consecuencia no el que hubiera una fricción y una serie de empujones, jaloneos entre pobladores y autoridades policíacas que finalmente controlaron la situación, pues ante un posible enfrentamiento. Al lugar arribaron decenas de elementos de la policía municipal y estatal, quienes controlaron la situación, y luego de un diálogo con los moradores, con los pobladores, estos finalmente accedieron a que las autoridades cumplieran con su labor, y tras de ello el Ministerio Público ordenó que se realizaran los trabajos necesarios para rescatar los cuerpos, mismos que finalmente fueron sacados, y tras de ello el Ministerio Público dio paso a realizar las diligencias ministeriales y ordenar el levantamiento de los cadáveres, ¿no? El Ministerio Público dio a conocer que ya giró instrucciones a elementos de la Policía de Investigación Mexiquense para que se investigue y se sepa quiénes fueron los responsables de construir este túnel, este huachicotúnel, que estaba ubicado a 300 metros de una toma de Pemex. Esta toma era ordeñada, como se dice vulgarmente, por los moradores de esta localidad, quienes precisamente construyeron este túnel para que no fueran descubiertos y pudieran actuar libremente. Policías de investigación ya investigan, Noel, para conocer la identidad de las personas que están relacionadas con estos hechos, para detenerlos y ejercer acción penal contra ellos. Pues esa es la información. Complicada la situación, Álvaro, allá en Otumba, en el Estado de México, sobre esta terrible tragedia que, bueno, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tiene que investigar y, pues bueno, proceder contra los autores intelectuales de este hecho que, pues bueno, trae como consecuencia la muerte de 6 trabajadores, 6 presuntos guachicoleros, pero hay que investigar para ver quiénes están atrás y quiénes son los autores intelectuales, los que se dedican a este ilícito que es el robo del combustible allá en esta zona del Estado de México. Muchas gracias, estimado Álvaro. Así es, Noel. Buenas tardes. Buenas tardes al amigo y compañero Álvaro Velázquez, que trae la cobertura amplia sobre este asunto tan delicado allá en Otumba, en el Estado de México. Pues ya lo escuchó usted, 6 trabajadores, 6 presuntos guachicoleros murieron allá en los momentos pues en que realizaban un túnel, cavaban un túnel y bueno, pues se registró un derrumbe y pues ahí quedaron sepultados. Grave la situación, ya lo decimos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y pues las autoridades federales de la Fiscalía General de la República tienen que investigar para saber quiénes son los que están atrás en este hecho delictivo de robo de combustible. Y también le doy a conocer que policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de aparente droga, esto en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. El detenido cuenta con 3 ingresos al sistema penitenciario de la capital del país por los delitos de robo y contra la salud. Estos hechos ocurrieron mientras los efectivos policíacos realizaban patrullajes de seguridad en la calle de República de Venezuela, en el centro histórico de la Ciudad de México, cuando observaron que un hombre que manipulaba bolsitas con una hierba verde, pues procedieron a acercarse para investigar. Rápidamente, y al estar en presencia de un posible hecho delictivo, los policías de la Secretaría de Inteligencia
e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México le marcaron el alto y de acuerdo con los protocolos de actuación policial le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron 50 dosis de posible cristal, droga sintética, 180 bolsitas con aparente marihuana, alrededor de 400 gramos de la misma hierba a granel, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo. Por lo anterior, los policías detuvieron al probable implicado de 34 años de edad y le enteraron de sus derechos, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se continúa con las investigaciones. Y pues bueno, durante las labores de investigación, los elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial descubrieron que luego del cruce de información, descubrieron que el detenido cuenta con 3 ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México, 2 de ellos por el delito de robo, esto en el 2004 y 2006, y uno en el 2022 por delitos contra la salud. Pero mire, pues este hombre pues ya quedó a disposición de las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se continúa con las investigaciones. Pues bueno, ya lo escuchó usted, este hombre está relacionado con actividades delictivas y cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y también por el delito de robo, esto en el 2022, pero bueno, pues las investigaciones continúan. Este hombre ya quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Y mientras tanto, le informo que elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, aseguraron 287 kilos de metanfetamina en un vehículo de carga abandonado en la vía rápida a la Mar Norte, esto en la colonia Morúa Oriente en Tijuana, Baja California. El automotor y lo asegurado pertenecen a la organización delictiva Cártel del Pacífico. La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 79.9 millones de pesos. Y mire, también le informo que en Chiapas, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, así como de la Fiscalía General de la República, pues bueno, realizaron y detuvieron a Julio César F., de 45 años de edad, quien conducía un tractocamión donde transportaba ocultos 1.193 kilos de cocaína. El detenido y lo asegurado pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación. La afectación económica de la delincuencia organizada es de 274 millones de pesos. Y mire, luego de atender una emergencia por un enfrentamiento entre grupos delictivos en una acción liderada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, junto con la Secretaría de Marina Armada de México, la Fiscalía General de la República, detuvieron a 2 hombres y aseguraron 5 armas largas, 2 armas cortas, cargadores y cartuchos, así como 5 vehículos. En este hecho, 2 agresores perdieron la vida. Los detenidos y lo asegurado pertenecen al Cártel del Pacífico de la facción de los Mallitos. Y mire, también le doy a conocer en otros temas que integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron a levantar el plantón que mantienen desde hace 3 semanas en el Zócalo de la capital del país,
Pero antes realizaron este viernes una marcha donde nuevamente se registraron hechos de violencia, esta vez en la sede de la Secretaría del Bienestar, ubicada sobre la avenida Paseo de la Reforma. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación declarará formalmente mañana sábado un receso en el paro indefinido que inició el pasado 15 de mayo, por lo que levantará el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Minutos después de las 11 de la mañana salió la Marcha de los Maestros, presidida por la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que corresponden a la Ciudad de México, del Monumento del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. En el trayecto por Paseo de la Reforma, los maestros, que serían de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, se desviaron, corrieron hacia las oficinas de la Secretaría del Bienestar y, utilizando palos y tubos y varios objetos contundentes, rompieron cristales e ingresaron por la fuerza a la dependencia. Al respecto, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que repudia los actos violentos y vandálicos que se registraron durante la marcha que llevaron a cabo maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante su recorrido por Paseo de la Reforma. La dependencia federal hizo un llamado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a que se manifiesten de manera pacífica, evitando afectaciones a los habitantes de la Ciudad de México. Y mire, también le doy a conocer que el Instituto Nacional Electoral terminó el conteo de actas correspondientes al Tribunal de Disciplina Judicial, quedando a la cabeza de las votaciones Celia Maya García, con poco más de 5 millones de votos. Seguido de ella está el candidato Rufino H. León, quien sumó 4.032.000 votos, y Eva Verónica de Gives, quien tuvo 5.034.000 votos. Maya García fue candidata del partido Morena en las elecciones para la gubernatura de Querétaro, esto en el 2021. Es doctora en Derecho, tiene 3 maestrías, 2 especialidades y 2 licenciaturas. La Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión festejará la libertad de expresión en México. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y el día de mañana se va a realizar justamente en lo que es el histórico monumento Casa Museo Morelos en Ecatepec, el Día de la Libertad de Expresión, a través de la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores Radio y Televisión, y va a haber ponentes con algunos temas muy importantes como la libertad de expresión más allá de la autocensura, derecho humano a la movilidad, no al doble remolque, comunicar con sentido humano más allá del código ético, libertad de expresión y concesión a los medios de comunicación en el 2024, asimismo el periodismo científico cuando el destino nos alcanzó, y es precisamente donde presentará el maestro Pedro Gómez inclusive un libro que se llama La Penúltima Guerra. Es en torno a los acontecimientos que se han registrado, el calentamiento humano y las inclusive predicciones que existen y lo que es el problema hoy en día de los recursos naturales que se están acabando en el planeta Tierra. También está el tema de Frente Más Allá de la Censura, la relación entre periodismo e inteligencia artificial y asimismo la libertad de expresión desde una mirada periodística. Tu derecho a informar es el derecho de los terceros, la importancia de comunicar con ética profesional y sentido social, y también el periodismo digital y la nueva era de la comunicación.
o sea que está muy interesante y sobre todo, maestro Noel Alvarado, tú serás uno de los galardonados a este premio que es Francisco Zarco y pues celebrado en un lugar histórico que es pues son instalaciones del INAH y también pertenece a la Secretaría de Cultura. Va a haber algunos invitados especiales y si nos permites, pues ya el lunes daremos a conocer más sobre este relevante evento que se realiza en conjunto con la Universidad Europea, en donde es el ingeniero Rafael Gómez Rodríguez, uno de los representantes de España aquí en México, y el maestro José Ramón Espinosa Gómez. Es nuestra información. Buen fin de semana y los que gusten acompañarnos, adelante. Gracias al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, ya tenemos en la línea telefónica al compañero y amigo Antonio de Marcelo para darnos el reporte policiaco. Buenas tardes, Toño, platícanos. ¿Qué tal, Noel? Con el gusto de saludarte y pues para comentarte que este día los maestros que están a punto de marcharse protagonizaron otro día de violencia al entrar y causar destrozos en la Torre del Bienestar ahí en Reforma, donde usaron herramientas para romper vidrios, luego se dirigieron al Zócalo de la ciudad en estos recorridos que han hecho por la capital del país. Y por otro lado, un hombre de unos 48 años de edad fue ultimado a tiros afuera de la estación Metro Constitución de 1917. Dicen que llegaron dos tipos, le dispararon y se dieron a la fuga en una motocicleta. Y por otro lado, un hombre de unos 60 años de edad que caminaba por el Paseo de la Reforma cayó fulminado al parecer por un paro cardíaco. Dicen que había salido del SAT muy contrariado porque no pudo realizar un trámite que acudió a hacer a esas oficinas. Y por otro lado, déjame comentarte que la alcaldía Cuauhtémoc ejecutó pues unas acciones ahí en su demarcación y se llevó al juzgado cívico a personas que ocupan las calles para ganarse un dinero, y es que se han vuelto unos abusivos esos viene que cobran hasta 80 y 200 pesos por estacionarse todo el día en calles de esta alcaldía Gustavo Madero. Notas del Estado de México, pues te comento que fue cancelada una toma clandestina de hidrocarburo allá en el Estado de México, esto en Acolman. Las acciones policíacas de este día es el informe que tenemos esta tarde, Noel. Gracias, estimado Toño, nos estamos saludando el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Y mire, nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigo, ¿lo escuchas? Pues con la Copa Oro a la vuelta de la esquina y el Mundial 2026 en el horizonte, la selección mexicana de fútbol enfrentará mañana en partido de preparación a su similar de Suiza, el primer sparring europeo en la tercera etapa de Javier Aguirre como técnico nacional. En 10 meses bajo el mando del Vasco Aguirre, el Tri ha jugado apenas 4 partidos de competencia oficial por la Liga de Naciones de CONCACAF y 5 amistosos. En los partidos de preparación, México ha enfrentado a Canadá, a Estados Unidos y a Nueva Zelanda. También disputó 2 partidos con un 11 alternativo integrado por jóvenes de la Liga Mexicana contra los clubes sudamericanos Internacional de Porto Alegre y River Plate. Sin embargo, México ya tiene en fila 2 partidos amistosos desafiantes contra Suiza, mañana el sábado y el martes contra Turquía. Son rivales europeos que le ayudarán a preparar la defensa del título de la Copa Oro. Por lo pronto, México contra Suiza se jugará en Salt Lake, Utah, a partir de las 2 de la tarde en el estadio Rice Eccles, justamente mañana. Y el martes, México tendrá su siguiente fogueo ante Turquía en el estadio Kenan en Chapel Hill, en Carolina del Norte. La probable alineación de ese encuentro podrá ser con Ángel Malagón en la portería y con Raúl Jiménez y Santiago Jiménez en la delantera. Por otro lado, hoy durante una conferencia de prensa del Barcelona, que presentó en México un documental titulado Deporte que transforma vidas, el cual busca promover la empatía a través del deporte, estuvo presente Javier Saviola, exjugador de River Plate, quien confesó extrañar a los equipos de la Liga MX dentro de la Copa Libertadores, ya que calificó al fútbol mexicano como un rival muy difícil de vencer gracias a ese plus, donde antes no se conocía ni a los jugadores ni a los clubes. Durante varios años el fútbol mexicano compitió en la Copa Libertadores, donde clubes como Tigres, Cruz Azul y Chivas estuvieron cerca de levantar el título. Sin embargo, la última participación de la Liga MX en dicho torneo fue en el 2016,
pues en el 2017 se retiraron de manera oficial, lo que ha ocasionado que varios equipos pidan el regreso de la Primera División de México a la competencia más importante en Sudamérica. Pumas, Toluca y Puebla fueron los últimos equipos mexicanos que disputaron la Copa Libertadores en el 2016, y aprovechando el momento de esta conferencia, Saviola habló de su admiración por Rafa Márquez, quien es parte del cuerpo técnico de la selección mexicana. Rincón del fútbol mexicano, conoce muy bien cómo piensa la gente, ¿no? Él al haber estado tanto tiempo, al haber sido un referente, al haber yo creo que ha sido de los mejores jugadores de la historia de México, sabe que tiene que darle esta vuelta, ¿no? Es consciente, ¿no? Yo personalmente cuando hablaba con él siempre hablábamos de lo mismo, ¿no? Que le falta ese paso, ¿no? Ese escalón, ¿no? Y en el tenis, el torneo de Roland Garros tendrá su final soñada. El vigente campeón Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, cumplió y remontó este viernes ante un Lorenzo Musetti, que se retiró por lesión con el muslo izquierdo cuando perdía 4-6, 7-6, 6-0 y 2-0 para citarse con Yannick Sinner, que se vio implacable ante la leyenda Novak Djokovic, que murió con las botas puestas después de un partido muy largo en el que perdió 6-4, 7-5 y 7-6. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Hasta aquí, amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Pase usted un excelente fin de semana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.